para cloruro de metilo saturado. Tenemos reportado el estado de agregación, la temperatura del sistema, la presión del sistema, el volumen específico del sistema y la entalpía específica del sistema. Todas las unidades se encuentran en el sistema inglés. Y había que responder qué estado de referencia se utilizó para generar las entalpías y calcular cambio de entalpía y cambio de energía interna para la transición del vapor de cloruro de metilo. El componente es cloruro de metilo de 50 grados Fahrenheit a 0 grados Fahrenheit. Bueno, habíamos comentado que el estado de referencia es un valor para el cual se marca que la entalpía vale 0. En este caso, independientemente de el estado que yo elija, como la entalpía, así como la energía interna son funciones de estado, es decir, sus valores no se pueden determinar de manera absoluta, sino como cambios. Cambio desde un estado inicial a un estado final. No importa el número de etapas que pasen entre el estado inicial y el estado final, el valor de cambio de esa propiedad nos va a dar lo mismo. Se plantean muchas tablas para poder determinar propiedades. Varios libros tienen diferentes tablas y lo que cambia en cada tabla es el estado de referencia. Aquí nos preguntan, de acuerdo a esta tabla, ¿qué estado de referencia se utilizó? Bueno, en este caso, como la propiedad entalpía es una función de estado, aquí es muy fácil detectar que el estado de referencia es el estado líquido a menos 40 grados Fahrenheit a una presión de 6.88. El valor de la entalpía para este estado de referencia vale 0. De ahí que, por ejemplo, la siguiente entalpía, que es la entalpía del vapor a 0 grados Fahrenheit a una presión de 18.9 psi, la entalpía ya se puede calcular. Aquí realmente no estoy planteando un cambio de entalpía, más bien un valor de entalpía absoluto, sino un cambio desde el estado de referencia hasta el estado final. Eso es lo que se reporta, de modo tal que yo puedo leer cambios de propiedad como el estado final menos el estado inicial. Bueno, ese era el planteamiento. El estado de referencia es entonces líquido a una temperatura de menos 40 grados Fahrenheit a una presión de 6.8 78 psi. La A significa que es una presión absoluta, no es la presión manométrica, sino que es la presión total del sistema. Después me pide calcular cambio de entalpía específica y cambio de energía interna específica para una transición desde un estado inicial. Es 50 grados Fahrenheit hasta un estado 2, un estado final que es 0 grados Fahrenheit. Okay. Bueno, aquí se asume que el cambio de entalpía y el cambio de energía interna específica no son funciones de la presión. Prácticamente cuando hay cambio de presión en el sistema, no hay cambio de entalpía ni hay cambio de energía interna. Por eso no se reporta la presión. Y bueno, el cambio de entalpía directamente es un valor de entalpía en el estado 1. Esto tiene un valor de entalpía en el estado 2. En el estado 1 a 50 grados Fahrenheit, la entalpía vale 202.28. BTU entre libra masa es entalpía específica. En el estado final vale 196.
BTU entre libra masa. Bueno, aquí es muy sencillo, el cambio de entalpía es el estado 2 menos el estado 1. Estado final menos estado inicial. De modo tal entonces que el cambio de entalpía que se pide es el estado final menos el estado inicial. H2 menos H1. 202.28 menos 196.23. Hay que hacer nada más ese cálculo. Siempre cambio de entalpía es el estado final menos el estado inicial. Aquí yo planteé que el estado final es H2, el estado inicial es H1. Sería 196.23. BTU entre libra masa menos 202.28. BTU entre libra masa. Y ese es el cambio de entalpía directamente. Bueno, nos da negativo, significa que el sistema pierde entalpía. Menos 6.05 BTU entre libra masa. Nada más. La entalpía final es más grande, por eso nos da negativo. El cambio de energía interna se calcula igual. ¿Qué dijo que significa ser negativo? ¿Cómo? ¿Qué significa que sea negativo? A que el sistema pierde entalpía. El estado final tiene un valor más pequeño de entalpía que el estado inicial. Esto suele pasar porque, bueno, según la primera ley de la termodinámica, la entalpía se puede transformar en calor, se puede transformar en trabajo, en energía cinética, en energía potencial. Yo tengo dudas porque... Para el cambio de energía interna voy a usar los valores de entalpía. Sabemos que cambio de entalpía, aquí no me reportan cambio de energía interna en la tabla, pero puedo utilizar la definición de entalpía específica. El cambio de entalpía es el cambio de energía interna más el cambio del producto presión por volumen específico. Si de ahí despejan el cambio de energía interna, les va a dar cambio de entalpía específica menos el delta de presión por volumen. O bien, bueno, entalpía específica 2 menos entalpía específica 1 menos presión en el punto 2 por volumen específico en el punto 2. Lo voy a poner así. Menos presión 1, volumen específico 1. Esto es el delta de entalpía o el cambio de entalpía. Y esto es el cambio del producto presión-volumen. Siempre el operador delta, que es una letra griega, indica el estado final menos el estado inicial. No se olviden del signo, aquí está restando el cambio del producto presión-volumen. Este signo, bueno, afecta a presión 2 volumen 2 y afecta a presión 1 volumen 1. Y los datos los obtengo de la tabla directamente. Así yo calcularía el cambio de entalpía, perdón, el cambio de energía interna específica. Básicamente leemos el renglón. Cada estado, por ejemplo el estado 1, que son 50 grados Fahrenheit, tiene una presión y tiene un volumen específico. El estado 2, que son 0 grados Fahrenheit, tiene una presión y tiene un volumen específico. Y tiene un cambio de entalpía. Nada más hay que sustituir en esta ecuación de aquí. Bueno, vamos a traer la tabla. Aquí.
Nada más para sustituir idealmente el cambio de energía interna lo tenemos que plantear en las mismas unidades que la entalpía específica, en BTU por libra masa. Noten que PSI, pie cúbico entre libra masa, no tiene las mismas unidades de energía entre libra masa. Vamos a requerir un factor. Vamos a sustituir entonces el cambio de energía interna específica. Va a ser la diferencia de entalpías, H2 menos H1. El estado 2 comentamos que es el estado vapor a 0 grados Fahrenheit, el estado 1 es el estado vapor a 50 grados Fahrenheit, tal como lo planteamos desde el inicio. El estado final es 0. Bueno, sería entonces la entalpía en el estado 2, que es 196. O bueno, podemos tomar directo el factor. Ya tenemos el cambio de entalpía del cálculo anterior. Nos daba menos 6.05 BTU entre libra masa. Nada más. Menos el producto presión 2, volumen 2, menos presión 1, volumen 1. Y vamos a requerir un factor. La presión del estado 2 es 18.9 PSI. El volumen específico del estado 2 es 4.969. Esto está en pie cúbico entre libra masa. Y esto menos presión del estado 1 serían 51.99 PSI. La presión del estado 2 era esta, no, la presión del estado 1. El volumen específico del estado 1 sería 1.92 en BTU entre libra masa. Esto no lo puedo sumar directamente, necesito el factor, un factor para poderlo sumar. Vamos a colocarlo así, 6.05 BTU entre libra masa. Y vamos a hacer este cálculo, 18.9 por 4.969 menos 51.9 por 1.92. Ese número lo vamos a transformar a BTU por libra masa. Vamos a hacer el cálculo. Bueno, eso me da negativo y me da menos 10.3788. Pero esto son PSI pie cúbico entre libra masa. Yo requiero transformar esto a BTU entre libra masa. Nada más hay que investigar el factor de PSI pie cúbico a BTU. El factor que yo tengo es un BTU. Lo voy a colocar debajo en el denominador. ¿Eso es en la resta? Bueno, vamos a corregir entonces la resta menos 5.9065. Es esta operación de arriba. Y para transformarlo a BTU, bueno, el factor que yo tengo es el siguiente. Quiero cancelar PSI pie cúbico y que el resultado me quede en BTU. Lo voy a poner así. El factor que yo tengo es un BTU, son 5.44 PSI pie cúbico. Nada más. Sí. Tengo aquí la tabla de conversión de unidades. Son unidades de energía. BTU
a libra-pie. Presión, no, creo que aquí no está. Okay. Solo está libra-pie. De igual manera, el producto presión-volumen debe tener unidades de energía y de trabajo. Nada más hay que hacer ese cálculo y nos daría el resultado del cambio de energía interna específico de este sistema. Gracias, sí. Bueno, nada más reporto el resultado, entonces sería menos 4.957 y esto debe estar en BTU entre libramas. Es el cambio de energía interna de esta sustancia desde el estado inicial hasta el estado final. Si yo contara con datos de capacidades caloríficas o cuento con datos de calor que se transfiere, yo puedo determinar cambios de temperatura, yo puedo determinar cambios de presión, etcétera. Esa sería la respuesta entonces.